Dear friends, Queridos amigos, this is an emergency message esto es un mensaje de emergencia from ABR desde ABR on the subject that you can see everywhere. acerca del tema en el que se puede ver en todas partes, The pandemic of the coronavirus. la pandemia del coronavirus. And of course, the thing that is most interesting to us Y por supuesto, lo que más nos interesa a nosotros is the cerebral palsy and coronavirus relationship. es la relación que hay entre la parálisis cerebral y el coronavirus. How is it going to apply and affect the situation with your children? Cómo se va a aplicar y cómo va a afectar a la situación con vuestros niños. There's a lot of different things which have been written and said, Se han escrito y dicho muchas cosas, from dismissal desde no hacer mucho caso, and conspiracy theories teorías de conspiración, to full-blown panic. pánico a escala total, So we have to find the right rational ground y hay que encontrar un terreno racional adecuado and to help you to make informed decisions. para poder tomar decisiones bien informados. Because so far, Porque por ahora, what you see, lo que se ve, even if you go for the trusted sources, incluso cuando acudimos a fuentes confiables, anyway, the statistics las estadísticas is going by ages. van por edades. Say regular people. Cuando estamos hablando de estadísticas de personas normales, digamos. So the question for us Y para nosotros la pregunta is how we would convert that information es cómo convertir esa información into the situation applicable to the children with cerebral palsy. en una situación aplicable a niños con parálisis cerebral. And just to make an extra note, Y para hacer una nota adicional, we can see or you can hear that podemos ver o oír we have a parallel Spanish translation que tenemos una interpretación consecutiva en español, because English and Spanish are being two major languages of ABR. puesto que el inglés y el español son dos idiomas importantes en ABR, And since this is an emergency message, y dado que esto es un mensaje de emergencia, we're not going to separate and edit those things out. no vamos a hacer separaciones ni ediciones, So I hope for those of you who are English language based, y espero que para quienes tengan el inglés como idioma, this additional pauses estas pausas adicionales necessary for Spanish translation necesarias para la interpretación en español would actually help you to get better understanding and digestion. ayuden a que lo entiendan y digieran un poco mejor. So let's move on. Continuemos. So, the plan for today. El plan para hoy, First point that we're going to cover, lo primero que vamos a cubrir understanding the situation. es comprender la situación, So, how the existent statistics cómo las estadísticas existentes and what would be the basis of converging or converting that into the cerebral palsy meaningful things. y cómo se pueden convertir a datos significativos para la parálisis cerebral. And just to give you the basic idea, Y para darles una idea básica, we shouldn't go by age, no deberíamos fijarnos tanto en las edades, we should go by fragility. sino en las escalas de fragilidad. Stronger are usually younger in the overall population, Normalmente en la población general son más fuertes los estadios más jóvenes and older are more fragile. y las personas de edad más avanzada son más frágiles. So when we look at the cerebral palsy, Pero cuando nos fijamos en la parálisis cerebral, milder cases are more robust, los casos de afección más leve serán más robustos and the more severe cases are more fragile. y los casos de mayor afección tendrán más fragilidad. So once we understand the statistics and the fragility part Si entendemos la cuestión de las estadísticas y de la fragilidad and compare the unknown new coronavirus situation y lo comparamos con esta situación desconocida y nueva del coronavirus, to the well-known typical situation of the regular flus, con la situación bien conocida de la gripe común típica, then we would be in the position to make some conclusions and choose strategies. entonces ahí podremos llegar a ciertas conclusiones que nos permitan elegir ciertas estrategias.
whether it's going to be some defensive kind of escaping strategy, ya sean más bien estrategias defensivas o escapistas, or whether it's going to be a proactive but temporary strategy, o estrategias más proactivas y temporales, where you would get the extra focus with the ABR tools on the respiratory condition and the quality of that, donde utilizaríamos las herramientas de ABR para hacer un énfasis en las cualidades respiratorias, or even going further o incluso ir un poquito más lejos and using this current situation y utilizar esta situación actual as a wake-up call como una llamada de despertar, to give you a serious review para tener una revisión seria of the overall like big global strategy of your child's development and rehabilitation life that you live with them. de la estrategia a largo plazo general que se utiliza para trabajar con los niños día a día. And then we'll move to the action plans. Y después pasaremos a los planes de acción. So discussing the specific respiratory things Discutiremos las cuestiones de la respiración, that which makes sense to do within that kind of challenging period. es decir, qué cosas tendrá sentido hacer en esta época desafiante. So kind of getting that focus into your ABR program. Es decir, hacer esa concentración especial en el programa de ABR And then from that level broadening, y desde ese nivel ampliar. whether, what the action plan could be for the global relaxogenic approach ¿Cuál puede ser el plan global desde el enfoque relaxogénico to maximize the recovery potential of a child, para maximizar el potencial de recuperación de los niños? and then going even further again towards the change of the total strategic and systemic approach to your child's development. Y después abarcar esta reforma de la estrategia y el enfoque global con el niño. So, let's start. Empecemos. We start with understanding this coronavirus 19 situation. Vamos a empezar a entender esta situación del coronavirus 19. I brought the numbers. He trazado aquí estos números. I know that most of you don't really like the numbers, Sé que normalmente los números no gustan mucho, could get bored with them. pueden ser un poco aburridos, So, but just to get the basics, pero es para establecer unos puntos básicos. quick. Seré rápido. See, so far, Hasta ahora, the established knowledge el conocimiento establecido from the accumulated Chinese cases de los casos acumulados chinos and some of the European ones y algunos de los europeos give this type of numbers. nos dan estos números. So, young children are almost excluded. Los niños jóvenes casi siempre están excluidos, For the adults under 40, hasta los adultos de menos de 40. the mortality rate is 0.2%. La tasa de mortalidad ahí es un 0,2%. From 40-50, it's 0.4. De 40 a 50 es 0,4. 50-60, 1.3. De 50 a 60, 1,3. 60-70, 3.6. De 60 a 70, 3,6. And then 70-80, it's about 8%. De 70 a 80, alrededor de un 8%. And then past 80, it's 14.8%. Y pasados los 80 alcanza el 14,8%. So that's so-called mortality per case, for the cases. Esto es la mortalidad según los casos. Obviously, that's not coming out of the general population. Esto, por supuesto, It's no es out of the people who contracted the disease. la población general, sino la población que contrajo esta enfermedad. So you can see that these numbers, they dramatically grow. Podemos ver que estos números dramáticamente crecen, So 0.2 versus 14.8, it's like 30 times difference. empezando del 0,2 y acabando en el 14,8 hay una diferencia de 30 veces. And what I invite you to see here is the change of fragility from the younger age to the older age. Y lo que invito a que ustedes vean es el cambio de fragilidad a medida que se cambian de grupos de edad. What is fragility in that sense? ¿A qué me refiero con fragilidad? Because you see, there are three ways to look at the situation with this coronavirus. Hay tres formas de mirar esta situación con el coronavirus. So first thing would be to blame this particular virus itself. Lo primero que se podría hacer es culpar a este virus específico. But fact is, Pero el hecho es que virus itself doesn't kill.
El virus en sí no mata. What is the main cause of the mortality La causa principal de mortalidad are the specific conditions like pneumonia, kidney failure, and so on. son estas afecciones más específicas, es decir, las neumonías, el fallo renal, etc. So effectively, from the first thing, the virus itself, Entonces, en la práctica, desde la primera cosa, que sería el virus en sí, we have to move to the understanding that it's those diseases which have more familiar names, hay que entender que son esas enfermedades que tienen nombres más familiares, or to be precise, not even diseases, but conditions and ni situations siquiera enfermedades, sino más bien afecciones o incluso situaciones that cause the mortality and the critical condition. que causan la mortalidad y las afecciones críticas. But what are those situations? Those are crises. ¿Y qué son esas situaciones? Esas situaciones son crisis. So, in fact, even more, we can say that those are the situations when the entire system goes into a shock, Y de hecho se podría decir que son situaciones en las que todo el sistema atraviesa un shock, exposing its weakest links exponiendo sus eslabones más frágiles and being unable to utilize its own recovery capacity to turn around. y siendo incapaz de utilizar sus propias capacidades de recuperación para darle la vuelta a la situación. So the idea of this division into three levels Y la idea de dividir esto en 3 niveles connects us to the understanding of fragility. nos lleva a entender la fragilidad. So what is effectively this virus or any other virus? ¿Qué es este virus en la práctica o cualquier virus? It's a specific shock to the or shake of the system. Es una sacudida específica del sistema. So in order to see it better, Para verlo mejor, I use this simple graph he utilizado este sencillo gráfico. by having the idea of the fragility index, Y entonces tenemos esta idea del índice de fragilidad, which goes from 0 to -1. que va del 0 al -1. So 0 means 0 significa that the system experienced some shake que el sistema experimenta una sacudida and then nothing really happened to it. It got a little fluctuation and got back to where it was. pero no sucede nada, hay unas pequeñas fluctuaciones, pero regresa rápidamente a donde estaba. The index of -1, El índice de -1, fragility index of -1, del índice de fragilidad -1, means that the system got from shake to shock es que el sistema pasa de la sacudida al shock and actually went into the destruction. y entra ya en una distracción. So it doesn't return, the person passes away. Es decir, no hay regreso y la persona fallece. So everything else is in between. Todo lo demás está entre medias. So therefore, obviously, the less the system is shaken Y entonces, por esta razón, cuanto menos se sacude el sistema and the faster it comes back to its original state, y más deprisa regresa al estado original, having the complete recovery, hablando entonces de una recuperación total, the less fragile is the system. menos frágil es el sistema. And on opposite, the more of the aftershakes following the first shake it has from within, Y lo contrario es que cuantas más post sacudidas haya después de esa primera sacudida, and the more difficult for the system is to turn around and start the recovery, cuanto más difícil le cueste al sistema regresar e iniciar así su recuperación, the more fragile is the system. más frágil será el sistema. So once we put it this way, Dicho así, entonces, it's actually quite easy to see how with this entire understanding es bastante fácil ver cómo esta noción would apply to the children with cerebral palsy. se podría aplicar a niños con parálisis cerebral. So let's recall the 5 levels of the GMFCS. Vamos a recordar los 5 niveles de la escala GMFCS, So gross motor, function, classification, system. sistema de clasificación de funciones motoras gruesas. So level 1, El nivel 1 that's the lightest, es el más leve mildest. o el más suave. So this is supposed to be the child who barely see the physical differences with the healthy one. Este sería un niño al que estas diferencias respecto a una persona completamente sana apenas se aprecian. Level 2, El nivel 2, that's the child who is fully capable of his own sort of self-servicing, tenemos un niño que es capaz de ayudarse a sí mismo por completo, has close to normal activity level tiene un nivel de actividad cercano al normal, digamos, and general fitness, y un estado de forma general bueno,
but experiences some deformities and troubles with Pero- the hands or with the either with one hand or particularly with the legs. Experimenta algún tipo de molestias o deformidades o de complicaciones, tal vez en una mano, tal vez en una pierna, etc. Level 3, El nivel 3, that's already the situation when the child is mainly in the wheelchair ya tenemos una situación en la que el niño principalmente está en silla de ruedas and has serious challenges in control of the leg, but sort of has some control of the torso and the arms. y ya tiene problemas considerables para controlar las piernas, aunque tiene cierto control del tren superior y de los brazos. So level 4, that's already the tetraplegic or quadriplegic condition. En el nivel 4 ya hablamos de la condición de la cuadriplegia o tetraplegia. So everything is affected, Todo está afectado. and even the troubles with the head control, they're obvious. Incluso ya hay obvios problemas con el control cefálico, But the child can, for example, navigate the motorized wheelchair. pero el niño, por ejemplo, sí que puede navegar la silla de ruedas motorizada. And the child level 5 is effectively mostly bedridden. Y el niño de nivel 5 sería un niño fundamentalmente postrado en la cama, And even the wheelchair there would be pretty much like a modified bed, right? y ya la silla de ruedas prácticamente actuaría como una cama modificada. And quite obvious that the level of general fitness Y obviamente declines. el nivel general de forma va declinando. So that's why if we just go by general fragility, Y por eso, si nos guiamos un poco por la fragilidad general, we can say that the level 3 and 4 children, podríamos decir que los niños de nivel 3 y 4, like mild the forms of 4, las formas más suaves del nivel 4, especially when the level 4 children are younger, they're kind of mild. sobre todo cuando los niños que tienen nivel 4 son más jóvenes, la afección suele ser un poco más suave. So that would be corresponding somewhere to the numbers Esto en números se podría más o menos corresponder or to the fragility levels con los niveles de fragilidad of the group, which is like goes 50, 60 and 60, 70. de esos grupos que van de los 50 a los 60 años o de los 60 a los 70. Again, our point here is not to pin down the exact number, Nosotros no estamos interesados en extraer exactamente el número preciso, but to feel the difference in magnitude, sino sentir un poco esa diferencia de magnitudes, like the proportion of the risks and the significance of the situation. es decir, las proporciones de los riesgos y lo importante de la situación. So that compared to the milder cases, it's like a 5 times increase. Es decir, si lo comparamos con los casos más leves, hay un aumento de 5 veces. And then the next 3 to 5 times increase would be in the group of this super fragility, Y ese aumento de más de 3 veces ya estaríamos en ese grupo de la superfragilidad, so and that would be the group of the level 4 and 5, que serían los grupos de los niveles 4 y 5, especially when we talk about the kids for the level 4 who move into their like puberty and further. ya sobre todo si hablamos de esos niños de nivel 4 que ya entran o pasan la pubertad. So therefore we can divide the thing into these Y por tanto podemos dividirlo classes. en estas clases. So relatively robust, Podríamos hablar de gente relativamente robusta fragile, y de gente frágil and the super fragile group. y finalmente de gente súper frágil. Super fragile. So that's what we are dealing with. Eso es la situación a la que nos enfrentamos. Fact is, El hecho es que great majority of the ABR families, la gran mayoría de las familias ABR they're here. están aquí. Say 30-70, 40-60, about this proportion, but that's really the situation. The proportion between the fragile and the super fragile. Las proporciones entre frágil y súper frágil estarían un poco en eso, entre los 30 y 60% más o menos. We don't have that many families who are in this robust category. No tenemos tantas familias en esta categoría robusta. So once we understand this, Una vez entendemos esto, that should help you to get the connection with the statistics. esto nos debería ayudar a conectarnos un poco más con las estadísticas. And that, of course, Y por supuesto, once you realize that, that means that the kids from the level 3, 4, and 5, una vez nos damos cuenta de eso, vemos que los niños de niveles 3, 4 y 5, their risks significantly higher
than for the ordinary population. Entonces su fragilidad es considerablemente más elevada que la población estándar. So, one more important thing that we have to get Y otra cosa importante que hay que aclarar is this relationship Es- between how, like now we understood the structure within ahora que hemos entendido esta estructura por dentro, that the cases of the coronavirus, estos casos del coronavirus, but we have to sort of connect it to something understandable and that with what we know from experience. es buena idea compararlo o relacionarlo con otra cosa que ya conocemos bien por la experiencia nuestra. Because we live life as usual, Nosotros vivimos la vida como siempre, despite there are some illnesses and diseases being in the background, a right? pesar de que de fondo hay una serie de enfermedades y de complicaciones. So, like the regular flu Como- epidemics, Las epidemias normales de gripe, they are happening every year que todos los años hay throughout all the countries. en todos los países, And some of the people who are saying, well, this whole coronavirus is not such a big deal, y hay gente que dice, bueno, esto del coronavirus no es para tanto, actually pointing out that, well, the numbers are not that great and not that different from the regular flu. y señalan que los números no son muy distintos de la gripe común. So I went on to look at some statistics Yo miré algunas estadísticas to get the better idea of what is what. para hacerme un poco una mejor idea de qué es qué. So the global compiled number El número acumulado global is this. es So, este. like, if you take a country like United States, Si tomamos un país como los Estados Unidos, so globally, En you're glo- going to have about 30 million people having this flu on a yearly basis. globalmente hay 30.000 personas que tienen la gripe al año And approximately 20 to 30,000 of them would not survive it. 30 millones contraen la gripe común al año y aproximadamente unos 30.000 no la sobreviven. So that gives us the average mortality rate of 0.1%. Y eso nos da esta tasa de mortalidad media de 0,1%. To understand it, it's like 1 out of 1,000, right? O dicho de otra forma, una persona de cada 1.000 fallecen. But that's a global rate. Si bien es compiled. una tasa global acumulada. What we looked at here, En lo que nos fijamos aquí, what we were more interested for this coronavirus, lo que nos interesa más en cuanto a las estadísticas del coronavirus is distribution es la between distribución fragility groups. entre los grupos de fragilidad. So I looked it up, Yo lo he investigado and the statistics is normally given per 100,000 of population, y normalmente las estadísticas se hacen por poblaciones de 100.000, but I just made a conservative assumption that approximately 10% of the country population has the regular flu every year. y yo he hecho un poco la suposición conservadora de que aproximadamente un 10% de la población general contrae la gripe al año. Actually, it wasn't a conservative, it was an optimistic assumption. Más que conservadora, llamémosla optimista, Because 10% is about the minimum. porque 10% viene siendo el mínimo. So, once I've done these recalculations, Hechas estas recálculos, what we see lo que vemos is that even for the milder groups es que incluso en los grupos menos afectados, below 40, con menos de 40 años, where the coronavirus shows us 0.1-0.2%, donde el coronavirus nos da una tasa del 0,1-0,2%, the regular flu numbers are 10 times less. los números de la gripe común son 10 veces menores. And this proportion so far keeps through the other age groups and the other fragility levels as well. Y esta proporción se mantiene en los demás grupos, tanto de edad como de fragilidad. I wouldn't bug you with too much details, but you can really see it here that that's approximately plus minus the 10x ratio. No quiero entrar en detalles, pero más o menos se mantiene esta relación de 10 veces más para el coronavirus. So we have two things Entonces hay dos cosas to consider. que hay que tener en cuenta. So even though Si bien really it's not the plague,
no es la peste, where the numbers would be super high, donde los números serían astronómicos, like attack on mankind, como si fuera un ataque contra la humanidad. but we can see that overall, Podemos ver que en general, throughout all the groups, en todos los grupos, it looks that this coronavirus thing is 10 times worse than the usual flu. parece que el coronavirus de forma consistente es 10 veces peor que la gripe común. And the second thing Y lo segundo is that within it we have that distribution between the fragility levels, where with the higher fragility the problems increase. es que dentro tenemos esta distinción de niveles de fragilidad en el que la tasa de mortalidad aumenta en paralelo al aumento de la fragilidad. So, what's the conclusion for us? ¿Y cuál es la conclusión que sacamos nosotros? The conclusion is that this thing probably should be taken seriously. La conclusión es que probablemente haya que tomar esto bastante en serio, And because once the person kind of contracts it, porque una vez la persona lo that's 10 times worse than the regular flu. tenemos algo que es 10 veces peor que la gripe común. And that's not even talking about the fact that now there is like in the countries worst affected, Por no hablar de que ahora en los países más afectados the system is overflowing and there is a bottleneck effect. el sistema está desbordado, hay un efecto de cuello de botella, So there's just not enough of the emergency rooms and the abilities to deal with the people in critical conditions. donde se está empezando a no tener suficientes recursos de emergencia para atender a todas estas personas afectadas. And you see what we were talking about before Y de lo que hablábamos antes were the mortality rates. eran las tasas de mortalidad, So which were like 0.2, 1.4 and so on que percentage. eran 0,2, 0,4%, etc. But actually if you want to put this whole thing on the experiential level, Pero si lo ponemos en un nivel de experiencia, you have to look at two more numbers, hay que tener en cuenta dos números más, which is the percentage of the critical and severe conditions. que son los porcentajes de gente que tiene afecciones críticas o graves. Currently that doesn't look good at all. Actualmente eso no tiene nada de buena pinta. So in a way what we see En un modo lo que vemos that almost 20% es que casi un 20% make the cut. I mean, get into this group. entran en este grupo. I mean, severe, by definition, Es decir, grave por definición, is already quite a sort of super stressful experience for Yes. the entire family. una experiencia súper estresante para toda la familia. So that would include the fever, that would include, Eso incluiría la let's say, fiebre, oxygenation dropping below 93%, la oxigenación que cae por debajo del 93%, 30 breaths or more per minute. 30 respiraciones o más por minuto So, and lots of other troubles around. y muchas otras complicaciones. So again, of course, most of the kids, most of the people survive through that, Obviamente la mayoría de personas sobrevive a esto, but that's a serious condition. pero estamos hablando de una afección seria. And of course, what we just still don't know Y por supuesto lo que todavía no is sabemos how well the whole thing recovers. es qué tan buena será esta recuperación, But we'll get to this later. a lo que llegaremos un poco más tarde. So, if we put these factors together, Si juntamos todos estos factores, we should, as I said, take the preparation for this whole thing quite seriously. como dije, hay que tomar las preparaciones para esto con bastante seriedad. And you see, what I really want to bring in Y lo que yo quiero aquí decir is this important understanding. es esta noción importante. Because that diseases today are going global, Y es que hoy día las enfermedades se están haciendo globales, whilst immunity is local. mientras la inmunidad es local. So what does it mean? ¿Qué quiero decir? See, if you take some of the worst examples in history Si cogemos algunos de los peores ejemplos de la historia, and most known, los más conocidos, so when the conquistadors landed on the Mexican shores and so on, cuando los conquistadores llegaron a las orillas mexicanas, so they brought with them their own pathogens. trajeron consigo sus propios patógenos. So and the indigenous population, Y la población indígena, with the local immunity, con la inmunidad local, wasn't ready for those kind of diseases to which the Europeans of that 500 years ago which estuvieron was preparados the regular base.
para esas enfermedades que los europeos hace 500 años contraían de forma regular. So we grew up in everything, sterile, sanitized conditions. Nosotros crecemos en unas condiciones estériles, higienizadas, So, if you land one of us somewhere in the middle of India, y si a cualquiera de nosotros nos llevan al medio de la India, we are pretty much guaranteed to get all sorts of things. es muy muy probable que nos No. pase todo tipo de cosas. Stomach, lungs, intestines. Problemas con el estómago, con los intestinos. So, meaning that our local immunity Lo que quiere decir es que nuestra inmunidad local is not very fit for the global challenges. no está bien adecuada para los desafíos globales. So that's why when people ask, well, shall we escape to some remote village Y por eso cuando la gente se plantea escapar a algún pueblo remoto and sit there for half a year or a year when this whole craziness, y esperar a medio año Disappears. o a un año a que toda esta locura desaparezca, unfortunately, that's probably not the best advice por desgracia quizás probablemente esta no sea el mejor de los consejos for that current level of challenges that we can see from this coronavirus thing. para ese nivel actual de desafíos que nos presenta este coronavirus. So it's not that bad to run away from it, No es tan malo como para salir corriendo, but it's bad enough to pero sí lo bastante be a malo challenge. como para considerarlo un reto. Because, if you run away from the city, Si uno sale corriendo de la ciudad schools and everything, y se aleja de las escuelas, etcétera, at some point you have to return. tarde o temprano hay que regresar. And if you return, you're going to get exposed to all that Y si regresas, vas a estar Spectrum. expuesto a todo ese espectro of pathogens which are surrounding you. de patógenos que te rodean. So to which when you're in them, you're quite immune. Mientras que cuando estás en ellos estás bastante inmune, But if you escaped and return, pero si escapas y vuelves, you're looking for troubles. te estás buscando un poco problemas. So that's why the escape Y por eso el escape, is not really a solution for now. la huida, no es una solución realmente para ahora. So, but if we look at the scenarios of reach for this coronavirus thing, Pero si nos fijamos en los escenarios de alcance para esta cuestión del coronavirus, so far, Hasta the ahora. estimates they are like have a huge spread las estimaciones tienen una gran distribución. from the realities of the current reach. Desde las realidades del alcance actual, So if we take from the European countries Italy, si cogemos por ejemplo Italia, de países europeos, so which is worst hit but has solid statistics for it. que es el peor afectado pero el que tiene estadísticas más sólidas, So roughly speaking, hablando así en general, they say 15 million people who are in that quarantine zone, hay 50 millones de personas que están en esa zona de cuarentena and there are about, say, 15,000 cases of Y hay unos- coronavirus. 50.000 casos de coronavirus. So far this number is just 1 out of 1,000. Así que hasta ahora este número es 1 de cada 1000. Remember, we talked about the regular grippe, regular flu, which was 1 out of 10. Recuerden que en la fiebre común hablábamos de 1 de cada 100. So far this number doesn't look too bad. Así que por ahora este número no tiene muy mala pinta. If the whole thing stays that way, Si se mantiene así, the risks are 10 times lower than with the regular grippe. los riesgos son 10 veces menores que con la gripe normal. So that's an optimistic scenario. In this case, you Ese can say, escenario- well, you know what? It's even less challenging than life as usual. I should live life as usual. Es optimista y se podría decir, bueno, si es 10 veces menos problemático que la vida normal, pues ¿por qué no hacer vida normal? Scenario number 2, Tenemos el escenario número 2, that this whole thing reaches approximate percentages of the regular flu. que es cuando esto alcanza unos porcentajes de la gripe normal, That's about 10%, so 100 que sería out of 1,000. un 10%, es decir, de cada 1000, 100 personas. That is a less encouraging scenario, Ese escenario no da tantas esperanzas, because we understood that so far statistically it's kind of 10 times worse than the regular flu. ya que como hemos visto estadísticamente es 10 veces peor que la gripe normal, So we are
getting like 10 times the increase of the risks. Por lo que tendríamos 10 veces más riesgo. And then there are also these messages that some people believe that it's actually going to reach up to 60-70% of the population. Y luego está este último escenario, y es que hay gente que cree que los números alcanzarán unos 600 o 700 personas de cada 1000. Well, that statistics is not looking encouraging at all. Y esas estadísticas no serían nada esperanzadoras. So this is the spectrum of thoughts, Y este es el and espectro de opinions, pensamientos u opiniones, but it's up to you to choose which scenario to, use as a guidance. y depende de one for you. ustedes qué escenario utilizar para guía para ustedes. But then we also have a lot of questions which are still open, Pero luego hay muchas preguntas abiertas todavía, like how good is the recovery after this coronavirus thing? como por ejemplo, qué tan buena es la recuperación después de contraer este virus. How much does it weaken the lungs? How much does it weaken the system, and so on? So basically, what's going to happen to the system? Cuánto debilita los distintos órganos, como por ejemplo los pulmones, y cuánto va a debilitar al sistema. From the perspective of its future performance and its future fragility resistance. Desde el punto de vista del rendimiento futuro y la resistencia y la fragilidad futuras, We don't know yet. cosa que todavía no sabemos. Chances are it could be worse than the regular flu as well. Pero sería posible que tal vez sea también peor que la gripe común. There's another set of questions Hay otro conjunto de preguntas. that what about the repeat exposure to this particular virus? Es qué pasa con la repetición, con una exposición repetida a este Because virus. To this regular flu, Porque a esta gripe común it only reaches 10% of the population, solo alcanza el 10% de la población, because once we had it, porque una vez la tenemos, we develop a sort of reasonable immunity, multi-year immunity to a group of strands. desarrollamos una cierta inmunidad durante unos pocos años a un grupo de cepas. So there is an opinion now that this particular coronavirus thing Y hay una opinión actual, o entre otras, de que este coronavirus en concreto, that we don't form that long-term immunity towards it, que nosotros no desarrollamos esa inmunidad a largo plazo hacia ella. so that so-called T immunity. Esta cosa que se llama T-inmunidad, So and we can only build the B immunity, y que solo se puede desarrollar una B-inmunidad, which lasts only a few months. que solo dura unos pocos meses. So these questions Y estas cuestiones are still open, todavía están abiertas, and if anything, they can actually increase the risks and bring the whole fragility further. que en todo caso pueden aumentar los riesgos y disminuir la fragilidad, aumentar la fragilidad. And of course, there is this big question that we always have to keep in mind. Y luego tenemos esta gran pregunta que también tenemos que hacernos. Diseases go global, Las enfermedades se hacen globales immunities are local. y las inmunidades son locales. So this thing came out of China. Por lo visto esto salió de China, Next time it could be something else from somewhere else. tal vez aparezca otra cosa de otro sitio. And how ready are we? ¿Y cómo estamos de preparados? So you see what I'm trying to do Lo que intento hacer is to bring you the accurate statistical account of what kind of risks we are exposed now es ofrecer una cuenta estadística del tipo de riesgos a los que nos estamos exponiendo ahora with the children con niños who are in a higher fragility bracket. que tienen este índice más alto de fragilidad. As I already said, Como ya dije, the decisions on how to behave in this situation, las decisiones de cómo comportarnos en esta situación they are yours, son de ustedes. but when we talk about yours within your household. Pero cuando decimos de ustedes, hablamos de los hogares de ustedes. Quite obvious, Obviamente, there is health authorities who define how the whole country moves and shifts and hay unas remains in quarantines. autoridades sanitarias que toman las decisiones de cómo se hacen las cuarentenas, etc.
But the main problem is Pero el mayor de los problemas that es today que hoy there are two main kinds of advice. hay dos tipos principales de consejo. Well, advice number one El consejo número uno is if your condition gets severe, es que si la enfermedad se pone seria, so grave, then you'd be admitted to hospital, entonces se acepta te meten en el hospital, hopefully, con suerte. if there's not a bottleneck in your particular country. Si en el país en concreto el sistema está preparado y no hay una inundación en los hospitales. So far, most of the people who are officially diagnosed, Por ahora, la mayoría de las personas que reciben el diagnóstico oficial they're just sent home, les mandan a casa, hoping that the esperando defensive systems of the body que los sistemas de defensas del cuerpo are going to be good enough sean los bastante buenos to handle the condition. como para soportar esta enfermedad. And we understood that was handling the shake to the system. Que, como habíamos dicho, se trata de gestionar esta sacudida que recibe el sistema. So I think it's logical to ask Y entonces por eso creo que es lógico preguntar, the other question. hacer la otra pregunta. So because this second advice Porque este segundo consejo from medical profession today de la profesión médica hoy is non-specific. no es específico. You know, just drink more liquid, stay at home, Beban más líquido, quédense en casa don't do stupid things. y no hagan tonterías. So, and obviously I would always join the Yo- people telling you don't do stupid things. Yo obviamente me uno a todos los que dicen no hagan tonterías, But don't do stupid things pero no hagan tonterías is not equivalent to do smart things. no es el equivalente a hagan cosas inteligentes. So that's exactly what we are trying to address with ABR. Y eso es lo que queremos abordar con ABR exactamente. How to give you extra tools and strategies Cómo darles herramientas y estrategias adicionales for doing smart things, para hacer cosas inteligentes which would prepare que preparen the best possible base la mejor base posible to kind of serve as the anti-risk. para ayudar a lo que sería el antirriesgo. And that's really important thing to understand, Y es importante entender that when we discuss it, que cuando lo debatimos, we discuss it from the perspective of the anti-fragility, lo discutimos desde la perspectiva de la antifragilidad, not from the perspective of getting specifically ready for this particular coronavirus. no desde la perspectiva de prepararnos específicamente para el coronavirus. You know, nobody has any specifics, vaccines or anything like this. That's in that respect there is no particular preparation for that particular thing. No tenemos vacunas específicas y en ese sentido no existe ninguna preparación particular para este virus en especial. And it's not going to appear in the next months, if not years. Y no va a salir ni el próximo mes o quizá ni siquiera los próximos años. So that's why the understanding of the system is so important. Y por eso es tan importante entender el sistema. We already understood two big things. Ya hemos entendido dos cosas importantes. This particular virus is a stronger shake to the system Este virus en concreto es una gran sacudida para el sistema, than the regular flu. una sacudida que es mayor que la fiebre normal. So we looked at the numbers, it's a 10 times stronger Hemos mirado shake to the system. los números y esa sacudida es 10 veces más fuerte para el So sistema. if this is a 10 times stronger shake to the system, Y si esta sacudida es 10 veces más grande que la gripe normal, so that means ¿eso qué significa? that the risks of the system going from shake to shock, Que los riesgos de que el sistema pase de sacudida a shock they are significantly higher. son considerablemente más altos. So therefore what we need in first place, Y por tanto lo que necesitamos en primer lugar we need to check for the most vulnerable systems, es verificar cuáles son los sistemas más vulnerables, the ones that are most likely to get into that shake to shock situation, los que con más probabilidades vayan a pasar de sacudida a shock and focus on them. y centrarnos en ellos. Ask ourselves how we can prepare them as much as possible for the potential shake. Preguntarnos cómo podemos prepararlos en la mejor medida posible para esa posible sacudida. And then ask ourselves a larger Y question, luego hacernos una pregunta más grande todavía, not
only how we can prepare the most vulnerable system, no solo cómo preparar a los sistemas más vulnerables, but how we can prepare the entire system of the child's body and health sino cómo preparar todo el sistema de salud del niño for this ability to mobilize itself para esa capacidad de que se movilice a sí mismo to withstand the shock para soportar el shock and to be able to y poder kickstart the recovery process. reiniciar el proceso de recuperación. So that's really the practical question. Esa es realmente la pregunta práctica. So once again, this is not a specific medical advice. Una vez más, este no es un consejo médico específico. It's not specifically related to this particular strand of the coronavirus. Y no está relacionada específicamente con esta cepa del coronavirus. The specifics that we need to know about it is that it's 10 times at least riskier than the regular flu. Lo específico que tenemos que saber es que es 10 veces más arriesgado, tiene 10 veces más riesgos que la gripe común. So from my perspective, it's worth taking a pause and give it a serious Y consideration. desde mi perspectiva, vale la pena hacer una pausa y darle una consideración importante. So let's look at the strategies that you can choose in this situation. Y veamos qué estrategias pueden elegir en esta situación. The situation number one, La situación número 1 escape. sería la huida, Either it's escape like literal escape o una huida literal to the woods, to the mountains, a los whatever, bosques, a las montañas o lo que sea, but that's what I already addressed cosa que ya abordé, because immunities are local and the challenges are global. que como la inmunidad es local y los desafíos son globales, Moving into the pure places, ir a estos supuestos sitios puros you always face the question of what happens when you return. siempre nos arroja la pregunta de qué pasaría cuando se vuelva. So it's just delayed Es delayed trouble. es ponerle un retraso al problema, sin más. So you're not taking the risk away, you're not reducing the risk, you're just postponing and actually increasing. No se está reduciendo el riesgo, sino que se está posponiendo o incluso aumentando el riesgo. So the more realistic situation number two, La situación número 2, un poco más realista, you keep your rehabilitation life with your child as usual. sería seguir nuestra vida de rehabilitación con el niño como siempre. So what does it mean? ¿Qué quiero decir? Unfortunately for a lot of you, Por desgracia, para muchos de ustedes, it still means this kind of Paralympic focus. todavía hay este enfoque de paralímpico, So, or this heroic focus, pushing the limit. este enfoque heroico de empujar los límites. When you're always late, when you're always short on time, Cuando siempre se llega tarde, cuando siempre falta tiempo, when you always want to squeeze more into the child's life, cuando siempre queremos rebañar un poquito, meter algo más a la vida del niño, more training, más more entrenamiento, teaching, más more formación, entertainment, más enseñar, más entretenimiento and more useful things in general. y más cosas útiles en general. So, that's life in high gear. Eso es una vida con una marcha alta, So, super mobilized and intense life. ¿no? Es una vida súper movilizada e intensa. So that's, in that respect, you can say, you know what? Y en ese sentido, uno I podría like this decir, life. me gusta esta vida, You know, that's the only life that's worth it. es la única vida que vale la pena, You know, I'll take the risks. correré los riesgos. So the strategy number two Y la estrategia número 2 would be to say, you know what, Mr. ABR? sería, ¿qué saben ustedes, señores de ABR? I hear a message Oigo el mensaje that even though I generally want to live life in high gear, de que aunque normalmente me gusta vivir la vida en revoluciones altas, I realize me doy cuenta that it's a good thing de que es buena cosa to change my focus in this 2020 cambiar mi enfoque en el 2020 and get the particular switch of my resources and time y hacer este cambio de recursos y de tiempo to try to get the most para tratar de sacarle el máximo out of those systems that kind of most fragile and most exposed for the potential risks of the coronavirus. a esos sistemas que están más expuestos y que son más vulnerables para los riesgos potenciales del coronavirus.
So that means that you're ready to put your focus into the specific respiratory preparation and boost. Eso quiere decir que ya están preparados para hacer hincapié en la preparación respiratoria y en un impulso respiratorio. And then, of course, getting further with the, shall I call it, the detox program, the relaxogenic program, and so on. Y entonces ahí entraría este programa de detoxificación y este programa relaxogénico. And the thing that I actually would also be talking about more in the future, Y otra cosa de la que hablaré más en el futuro, to a great extent, I think that as risky as it is, es que en cierta medida, por arriesgado que sea, this whole situation with the coronavirus esta situación del coronavirus is a wake-up call, es una oportunidad, una llamada a despertar, which exposes que nos expone how vulnerable is the regular life, a lo muy vulnerable que es la vida normal, this regular intense life, shall I say, esta right? vida intensa, normal, digamos. The life, the heroic life, which is focused on La- schooling and functional training. La vida heroica que se centra en enseñar y en entrenar la función. And I'm looking at it that maybe Y entonces yo lo estoy mirando y pienso que quizá some of you would look at it and say, hey, maybe we need to cool down. haya que enfriar un poco, Look at the fundamentals fijarnos en los fundamentos and make a child more robust, less fragile, and take this as a priority, y tener como prioridad que el niño sea más robusto y menos frágil. as opposed to pushing the performance limit. Y no tanto empujar esos límites de la actuación, del rendimiento. So that's just a brief note of the three strategies. Y esta es una breve nota de las 3 estrategias. But I believe that the practical part is very clear. Yo creo que la cuestión práctica es bastante clara. So what we need to do now as the action plan. Y ahora tenemos que hablar de planes de acción. The action plan, in El the plan de light of acción- all this coronavirus thing, A la luz de esta situación con el coronavirus, is that we have to really focus es que de verdad nos tenemos que centrar onto the special set of the respiratory programs. en este conjunto especial de programas respiratorios. See, if we look at our sort of standard set of ABR approaches and strategies, Si nos fijamos en nuestro conjunto estándar de enfoques y de estrategias de ABR, when I'm defining this strategy for your child, cuando yo defino la estrategia para el niño, I'm juggling a lot of different balls. estoy haciendo malabares con muchas pelotas distintas, How to reduce fragility, como reducir la fragilidad, how to deal with the particular, let's say, problem focus areas like the hip, como lidiar Oye, con una serie de zonas importantes como puedan ser la rodilla, la cadera, so how to improve the hand function, cómo mejorar la función de las manos, get the sitting things and all this stuff, right? o que se siente mejor y todas estas cuestiones. So, typically I have to formulate the priorities, Típicamente tengo que formular las prioridades with a certain maximum push towards the functional outcome. con un hincapié normalmente mayor al resultado de las funciones, Because that's how you would normally judge the benefit of ABR for your child. que normalmente es como uno juzga, ¿no?, los beneficios de ABR para el niño. But that's kind of more external side, right? Pero esto es un lado un poco más externo. So what we really want to do as a change for this year Lo que queremos hacer realmente como cambio para este año is this emergency situation es esta situación de emergencia, is to use the flexibility es utilizar la flexibilidad of ABR de ABR to switch our focus para cambiar nuestro enfoque. so that in this year Y en este año we take this coronavirus threat seriously, nos vamos a tomar en serio las amenazas del coronavirus, this increased risks estos riesgos mayores of whatever, everything from mortality de rate mortalidad, to the severe and critical conditions, de enfermedades graves y críticas, troubled recoveries, recuperaciones accidentadas and so on. y todo esto. So my suggestion to you, Y mi sugerencia para ustedes, when so far the pandemic measures Es are que- still in development,
Mientras estas medidas pandémicas todavía están en desarrollo, but it looks that most of the countries are going to several months of kind of lockdown. pareciera que la mayoría de los países están entrando en la medida de un cierre de unos cuantos meses. So that is going to disrupt the usual life, of course, Esto obviamente va a trastocar la vida de siempre, where you're going to spend a lot more time at home. donde van ustedes a pasar mucho más tiempo en casa. So my point is Y mi mensaje es that in this trouble, que con este problema there is a hidden opportunity. hay una oportunidad oculta. First of all, En primer lugar, the focus on boosting and improving the respiratory performance el hacer un hincapié en impulsar y mejorar la actuación de la respiración gives you a good basis in the anti-risk way. nos da una buena base anti-riesgos. Again, I'm not saying that it is going to prevent Yo no estoy the diciendo exposure to this particular coronavirus, que vaya a prevenir la exposición a este coronavirus en concreto, but we're looking at the very tangible mechanical things. pero nos estamos fijando en cosas muy mecánicas y muy tangibles. See, let's start with simple examples. Vamos a empezar con ejemplos sencillos. Oh, say pectoral muscles. Por ejemplo, los músculos pectorales. Pectoral muscles are double use. Los músculos pectorales tienen dos usos. If you practice, I don't know, standing on the elbows or trying to encourage your child to crawl or do all sorts of this kind of things, Si practicamos el apoyarnos en los codos o gatear o todo esto, your child is using these pectoral muscles mainly for the static support. el niño utiliza los pectorales sobre todo para el apoyo estático. That's one use. Eso es un uso, But the same pectoral muscles pero los mismos músculos pectorales can be, they are at the same time a big part of your respiratory system. son a la vez una parte importante del sistema respiratorio, But especially for a CP child, pero sobre todo para los niños con parálisis cerebral, if you try to get the static and the functional usage of the pectoral muscles, si queremos sacarle este uso funcional y estático a los pectorales, you're taking away their respiratory contribution. normalmente se le está quitando su contribución respiratoria. When your child gets on the elbows or tries to get the crawl, Cuando el niño intenta sujetarse sobre los codos o gatear, these muscles get tighter estos músculos se ponen más rígidos and they're eating away y the respiratory capacity. se están comiendo la capacidad respiratoria. So as I discussed it here, Como yo comentaba aquí, in the regular situation you might say, en una situación normal uno podría decir, okay, Mr. Bloom, I hear you, muy bien, señor Bloom, yo le escucho, but in my personal priorities, pero en mis prioridades personales, the functional use is more important. el uso funcional es más importante. I can give you some of my time and some of my effort towards the respiratory part, Puedo dedicar parte de mi tiempo y de mi esfuerzo a lo respiratorio, but function is the most important. pero la función es lo más importante. So what is my point? ¿Y a dónde quiero llegar yo? My point is that today, with the increased risks, Hoy día, lo que quiero decir yo es que con los mayores riesgos, the smart strategy is, la estrategia inteligente es, for 2020, para el 2020, we have to activate tenemos que activar, as much as possible en la medida de lo posible, the resources los recursos towards the respiratory system. hacia el sistema respiratorio. Means that we have to reduce the usage of this, say, pectoral muscles in the non-respiratory use, Es decir, hay que reducir el uso de los pectorales en los apartados no respiratorios and maximize the contribution that they would do right away to the respiratory system. y maximizar la contribución que hacen ya de inmediato en el sistema respiratorio. The same thing goes, say, for the intercostal muscles. Se podría decir lo mismo de los músculos intercostales. The intercostal muscles, what are they doing? ¿Qué es lo que están haciendo los músculos intercostales? Are they maximizing the chest expansion ¿Están maximizando la expansión del pecho and thus the respiratory drive? y por tanto el impulso respiratorio? Or the child is using them for, supporting their torso when trying to learn something or when, being actually focused on schooling? ¿O acaso están utilizándose para sujetar el torso y ponerse muy duro y prestar mucha atención cuando está el niño aprendiendo algo? So, again, Una vez in a más. regular situation, En una situación normal, you might tell me,
Quizás ustedes me dicen, I see your point, Mr. Bloom. ¿entiende el mensaje, señor Bloom? You know, I'm trying my best with the supplementary role of ABR, Estoy haciendo lo mejor que puedo con el papel suplementario de ABR, but the school is a larger priority for me in that sense. pero el colegio para mí es una prioridad más grande. I'm ready to trade Estoy preparado para este intercambio, some of the respiratory contribution of the intercostals para este sacrificio un poco de la contribución de los intercostales for the greater static use in the, say, during sitting in school. a cambio de este uso estático cuando el niño está sentado en el cole. And again, my point is, Y una vez más, lo que yo digo es, guys, chicos, school's probably going to be closed el colegio probablemente lo cierren. for weeks, if not for months. Semanas, si no meses. So you're at home. Y ustedes van a estar en casa. And this is a situation of a potential crisis. Y esto es una posible crisis. So it makes sense Entonces tiene sentido to maximizar the respiratory use of the intercostal muscles. el uso respiratorio de los músculos intercostales. That's a simple logic. Es esta lógica sencilla. Special situation, special 2020, Situaciones especiales, 2020 especial, special focus. concentración especial. And the same is true for diaphragm, Lo mismo va a pasar con el diafragma, for the posterior ribs, con las costillas posteriores, for the trapezius, con el trapecio, for the shoulder blades, con los omóplatos, you know, for the serratus anterior, con el serratus anterior, and so on. etc. And also, you know, like for the interplay between the abdominal and the pelvic, abdominal pelvic and the chest cavity. Y también para la interacción entre el departamento pectoral, la cavidad abdominal. So, that's the first level, right? Este es el primer nivel, ¿cierto? But even within ABR, Pero incluso dentro de ABR, you see, I have the ability to yo tengo la capacidad. tune. So, also within ABR, También dentro de ABR, I can tune the focus on what we prioritize. yo puedo ajustar el enfoque de qué vamos a priorizar. So, therefore, we have two levels of juggling. Y por tanto tenemos dos niveles de malabares. One Uno is that between everything functional and ABR, es que entre todo lo de la función y ABR, where I invite you for the 2020 to really increase the ABR percentage. donde yo os invito que en 2020 aumentemos el porcentaje de ABR, But the second thing pero lo segundo is that within ABR, es que dentro de ABR we will do some shifts. también vamos a hacer algunos cambios. So because again, I can juggle things differently, Porque de nuevo yo puedo gestionar las cosas de otra manera and when things go regularly, y cuando las cosas van de forma normal, you know, we can focus, say, on the knee joint or Nos on podemos on the shoulder or centrar en whatever, la articulación de la rodilla, el hombro, lo que sea, or like the hip, o and la so on. cadera, etc. But in this particular Pero situation, en esta situación específica we need to do the extra focus tenemos que hacer un hincapié extra on the respiratory contributions. en las contribuciones a la respiración. So of course everything we do with ABR has some part of the respiratory contribution. Por supuesto, todo lo que hacemos en ABR en cierto modo contribuye a la respiración, This time around, pero esta vez, as these special emergency protocols cuando emergen estos protocolos especiales de emergencia, to maximize your child's preparedness para maximizar la preparación de vuestro niño for potential shake para to the una system posible sacudida al sistema, and like which tends to gear towards the respiratory vulnerability, que tiende a centrarse en la vulnerabilidad respiratoria, that's where we need to reshuffle your program and get this extra focus. ahí es donde hay que alterar un poco el programa y hacer este hincapié extra. Now you might ask me, Ahora quizás ustedes me pregunten, that sounds all good, suena todo muy bien and yes, it's a good plan, y perfecto, es buen plan, but pero with this lockdown of the countries, con este cierre de los países, how are you going to teach us that? ¿cómo nos van a enseñar? So the good thing is, Y lo bueno first, in the last few months, es que en los últimos meses, en primer lugar,
we've been really experimenting a lot Hemos estado experimentando mucho with the online programs con los programas online and, with improving internet speeds y ahora que las velocidades de internet cada vez son mejores and camera qualities through y all las the calidades de las cámaras también lo son para todos los presupuestos, gadgets, this is becoming easier and easier and easier. esto cada vez es más fácil. And of course, as we practice that, Y por supuesto, a medida que practicamos you know, esto, we develop the additional expertise in how to structure this program. también vamos desarrollando más experiencia a la hora de estructurar estos programas. On the other hand, the introduction of the new tools, Por otro lado, la introducción de nuevas herramientas, like the vibration tools in como las particular, herramientas sobre todo de vibración, is really, I would say, it's great timing. yo diría que ha sido un momento muy bueno. On the one hand, Por un lado, it's going to help us a lot in maximizing the effectiveness of our work with the respiratory system. nos va a ayudar mucho a maximizar nuestra efectividad de los trabajos en el sistema respiratorio. On the other hand, these respiratory tools, or the vibro tools, Y por otro lado, estas herramientas de vibración they're very much online friendly. son muy buenas para el trabajo online. So we can teach the usage of those quite easily in the online format. Porque en el formato online es bastante fácil enseñarles a utilizarlas. So that's why I feel very, quite well and quite prepared Y por eso me siento bastante bien preparado for this, coming situation, para esta situación incipiente, so that even this physical lockdown of the borders that might happen within the next few weeks para que incluso tal vez este posible cierre de muchas fronteras que suceda en las próximas semanas is not really going to cause any disruption or troubles no va a causar ninguna perturbación o problema in our ability to help you with En the nuestra- preparation for this coronavirus challenge. capacidad de prepararles para este desafío del coronavirus. So, and then, therefore, on this physical level, this is really the first point. Y por tanto, en este nivel físico, este es el primer punto. So we want to optimize the current programs Queremos optimizar los programas actuales that we'll be prescribing in the next several weeks que iremos prescribiendo en las siguientes semanas towards maximizing this physical component of getting the respiratory impact. hacia la maximización de este componente físico en el impacto de la respiración. And also, this is a good time Y este también es un buen momento to bring the next level of conversation. de sacar la siguiente conversación. So where we can bring more in the online communication format, Donde podemos también tener más en el formato de comunicación online, starting with the videos like this, empezando en vídeos como este, and then going further towards the question and answers, y luego regular también sessions, haciendo sesiones regulares de preguntas y respuestas, where we will discuss Donde the different discutiremos specifics distintas cuestiones específicas of rehabilitation life de la vida en rehabilitación and your rehabilitation parenting, y la forma de ser padres en la rehabilitación so how we can balance those in such a way y cómo podemos equilibrar todo esto de tal forma that we move from this Paralympic and heroic mindsets que pasemos de estas mentalidades paralímpicas o heroicas into being even more systemic, a ser más sistémicos, strategic, estratégicos and really trusting the developmental capacity of the child. y confiando más en las capacidades de desarrollo del niño. So that's really the summary of my message. Este es realmente el resumen de mi mensaje. And I do think that we have to take the current situation seriously. Sí que creo que hay que tomar en serio esta situación. As I've shown you, Como he mostrado as we go through the risks, cuando hemos visto los riesgos, they're 10 times greater son 10 veces mayor compared to the regular flu. en comparación con una gripe normal. We also realize También nos damos cuenta that the level 3, 4, and 5 children, de que los niños con niveles 3, 4 y 5, who are the dominant majority of the ABR que families, son la mayoría dominante de las familias ABR, are the children who are the most fragile. son también los niños que son más frágiles. And that's why for those, we have to look at the numbers of the senior citizens as the reference one. Y por eso
tenemos que compararlos un poco con los números de la población un poco más anciana, when we want to understand the true magnitude of the risks. para entender bien la verdadera magnitud de los riesgos. And I think that it's still not in the domain where we should get into panic and run away from this planet. Yo no creo que estemos en un punto en el que haya que rendirnos al pánico y salir corriendo de este planeta. In that sense, I believe that the balance of the risks and the awakeness Creo que se trata más de hacer un poco un equilibrio entre los riesgos y despertar that this entire situation with coronavirus brings que nos trae esta situación del coronavirus. is actually positive in the long term. Y creo que a largo plazo este despertar sí va a ser positivo, It makes us look into the mirror, porque nos obliga reevaluate the a situation, mirarnos en el espejo, a reevaluar la situación and really kind of bring the question of bring the established routines into question Y and overhaul. nos obliga un poco a replantearnos y a cuestionar las estrategias y las rutinas y plantearnos tal vez una reforma radical. So, and on that road, Y en esa ruta I would be more than happy to hear more from you, yo estaré encantado de escuchar más, to get the specific questions and recibir preguntas concerns, específicas, preocupaciones, and at the same time from the practical side, y a la vez desde el punto de vista práctico, really in the next weeks, en las próximas semanas, focus on getting the new updated respiratory informed or respiratory focused centrarnos más en este nuevo enfoque en lo respiratorio ABR programs. en el mundo ABR. So we are more than available Estamos más que disponibles in all sorts of the online connections. en todo tipo de conexiones online. You'll find all the links Encontrarán todos los enlaces below and inside this video. debajo y dentro de este video. So please get in touch Pónganse en contacto, por favor. if you have any, you should have Si- further questions. si and tienen, how que the thing deberían. would evolve. Tener más preguntas sobre cómo va a evolucionar todo. And this video is just kind of the first one in the whole series of the, videos that I'm going to make to help you with the entire rehabilitation life and rehabilitation parenting. Y este va a ser el primer vídeo de una serie de vídeos que voy a hacer en torno a esta cuestión de rehabilitación online In these challenging times of the increased risks of 2020. en esta época desafiante del aumento de riesgos que tiene 2020. Thank you very much, Muchas gracias and I'm looking forward to your feedback. y espero sus comentarios.